Hola, mucho gusto chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien al lado de su familia en este tiempo de cuarentena, lejos del seminario, pero muy cerca de los seres queridos. Espero también que estén aprovechando el tiempo para leer, hacer tareas, sobre todo para estar en comunión con Dios, orando, leyendo la Biblia y realizando algunas actividades culticas ahí con su familia. Que Dios los bendiga. Hoy quiero compartirles un material que tiene que ver siempre con nuestra doctrina. Vamos a hablar de nuestro curso de Teología Arminiana Wesleyana. Hoy voy a compartirles la lección número 11. Vamos a hablar un poco sobre arminianismo, wesleyanismo, wesleyano arminiano o arminianismo wesleyano. Vamos a hablar de calvinismo wesleyano y wesleyanismo calvinista. Vamos a conocer un poco de Wesley, su entorno o su contexto. Espero puedan disfrutar. Es un material un poco extenso, quizá unos 30 minutos a través de este medio, un video compartiendo las diapositivas con ustedes. Espero también les dé tiempo para lectura. Ustedes pueden pausar el video cuando consideren que no se dio el tiempo necesario para la lectura. Así que voy a compartirles desde este video el material. Ahí se los voy a subir y vamos a ir comentándolo, platicando un poco, analizando. Dentro del material van algunas tareas, búsqueda de algunos mensajes de Wesley, algunos pensamientos para análisis, y se les pide en algún momento escribir un artículo o escribir su punto de vista. Así que ahí estamos con la lección 11. Vamos a iniciar con nuestro recorrido a través de este medio, tratando de conocer un poquito este material. Arminianismo. Una pequeña definición del arminianismo o conocer un poquito más. Hemos hablado ya en 10 reuniones que hemos tenido sobre esta doctrina o teología arminiana wesleyana. Los calvinistas creen que la predestinación es absoluta. Los arminianos que la salvación está condicionada sobre la fe en Cristo. Ese concepto es importante tenerlo en mente para marcar la diferencia entre calvinismo y arminianismo. Para los calvinistas, la salvación es por decreto, es absoluto, es sobre la soberanía de Dios, o es una determinación de Dios quienes se salvan, quienes se pierden. Los arminianos creemos que la salvación es ofrecida para todo el mundo y está basada en esa fe en Cristo Jesús. Algunos dicen, la predicación no es para persuadir a los hombres a que se vuelvan a Cristo, sino para ayudarlos a darse cuenta que el perdón de Dios los incluye a todos. Esto es un punto de vista calvinista. Arminianismo. Desde una perspectiva, vamos a ubicar mi video a un costado aquí para que no nos estorbe mucho. Arminianismo. El arminianismo evangélico está basado en los 5 puntos de los censurantes. Ya vimos nosotros cuáles son los 5 puntos y ustedes hicieron un pequeño trabajo de comparación entre arminianismo y calvinismo. El evangélico arminiano cree que Dios en Cristo extiende su amor hacia todos los hombres y que cada uno debe aceptar la responsabilidad personal por su actitud hacia ese amor. Wesley dijo, los arminianos afirman la enseñanza sobre el pecado original tan fuertemente como los calvinistas y enseñan la justificación por la fe. Sostienen que Cristo murió por todos los hombres, pero que ellos pueden resistir al amor de Dios y los creyentes pueden perderse eternamente de la fe también. O sea, se puede perder la salvación. Un poquito de wesleyanismo. Arminio había liberado la fe de la prisión, dicen algunos, de los decretos. Pero tocó a Wesley llevar esa fe liberada, emancipada, dicen otros, y ponerla en el corazón de la religión. Cuando hablamos de decretos, hablamos de la fe en Cristo y la salvación, también hablamos de santidad. Y entonces tenemos calvinismo, arminianismo, wesleyanismo. En el corazón de la religión quiere decir que ese es el centro también, la fe en Cristo Jesús acompañada de la vida ética. Ahora, la justificación por la fe de Lutero, dice alguien, tendrá una verdad gemela, la santificación por la fe. Esto le da un nuevo tono de significado, una dimensión ética, reflejada de la palabra santificación. Esto ya es wesleyanismo, hablar de ética, hablar de santificación o de santidad.
La fe de Wesley no era meramente una afirmación intelectual o un don superagregado por Dios a los elegidos, sino un nuevo modo de vida, una nueva forma de vivir la vida. En este tema, a lo largo de este tema vamos a descubrir el contexto de Wesley, quiénes lo rodean y por qué él es tan enfático en hablar de una vida ética, de una vida de santidad. Calvino había puesto el énfasis sobre la perfección en la fe. Wesley enseñó que la plena salvación es perfección de amor y obediencia. Había un movimiento en el tiempo de Wesley que hablaba de fe sin obediencia, y eso para ellos era ser cristiano. Entonces Wesley viene a decir fe más obediencia. Esto es santidad, esto es cristianismo puro. Así que ahí tienen el material y lo vamos a ir comentando. La fe no es la causa de la salvación, sino la condición para recibirla. Eso es lo que dice Wesley. Nuestra fe no nos salva, pero somos salvos solamente por Cristo en quien tenemos fe. Esto es importante. Aquí viene una pequeña tarea para ustedes. Es que ahí en el inicio enlisté algunos mensajes de Wesley. Los pueden buscar en internet, los van a encontrar, búscalos con el nombre, van a encontrar varias páginas donde están los mensajes de Wesley. Posiblemente cada mensaje tenga fecha, por favor anoten la fecha en la que predicó esos mensajes, porque eso es muy importante para nosotros. Quiero que recuerden, creo que es 14 de mayo de 1738. El año sí estoy seguro. El día o la fecha exacta del mes, sí, no mucho me recuerdo, pero creo que es 14 de mayo de 1738 cuando Wesley se convierte al Evangelio. Entonces, vayan corroborando si esos mensajes son predicados después de esa conversión o antes de esa conversión. Leen los mensajes, son muy largos. Denle un vistazo así rápido. Luego analicen ese pensamiento que está en el centro de la pantalla. Justificación por la fe es una doctrina luterana. Eso es bíblico. Santificación por la fe, doctrina wesleyana, también es bíblica. El punto es que han estado separadas, pero bíblicamente suceden en el mismo evento. La conversión, justificación y regeneración. Esto es bíblico. Así que, por favor, analicen eso, luego den su opinión escribiendo un artículo de 200 palabras sobre la santificación y cómo y cuándo se recibe. Escriben en la computadora 200 palabras exactas, me lo envían al correo o por WhatsApp y me dicen cuándo me lo envían, cómo me lo envían. Tendrían que tener para esto una semana, pienso, dejémoslo para el viernes a las 11 de la noche. Viernes a las 11 de la noche. Este viernes sería viernes 10 de abril, si no estoy mal, porque hoy tenemos, de acuerdo a la máquina, 5, domingo 5, lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9, viernes 10. A las 11 de la noche llega esta tareita de ustedes. Es pequeña, solamente pues tienen que investigar. Continuando, Wesley también sostiene que la fe no puede ser un sustituto de la santificación. La doctrina de la salvación por la fe no debe fomentar ninguna pérdida de amor o de obediencia. La salvación por fe es un punto calvinista también. Y había un grupo que aquí lo tenemos nosotros, es antinominianismo, un grupo perteneciente al alto calvinismo. Y ahí está la definición, para que ustedes la conozcan. Quiere decir que tenemos fe, pero no tenemos que tener obediencia. No podemos obedecer a los mandamientos o no. No se nos exige obediencia a los mandamientos de Dios. Antinominianismo, ese es el contexto de Wesley. Por eso Wesley con razón va a recalcar que los creyentes no pueden tener solamente fe, deben tener obras, y esas obras son obras éticas, es decir, buen testimonio. Sigamos, aquí otro pensamiento. Las buenas obras siguen a la fe, dijo Porter Upper. Las buenas obras siguen a la fe, es decir, tenemos fe más obras, pero estas obras no son obras como las que planteaba la Iglesia Católica, obras por las cuales se recibe la salvación, sino tenemos una salvación que produce obras, y estas obras no son caritativas, son obras en el sentido de vida ética, de testimonio, de una vida totalmente diferente a los demás en todos los ámbitos de la vida. Ahí tienen ustedes algunas definiciones, pensamientos, y de lo que decían algunos acerca de Wesley. Wesley hace un planteamiento sobre algunas preguntas que él se hacía o les hacía para luego tener una respuesta desde su perspectiva teológica. Hablando siempre del wesleyanismo, tenemos nosotros que
Wesley pues tenía muchas respuestas hacia una fe fría, una fe sin obras, una fe sin testimonio. Y podemos decir nosotros que la fe es la que conduce de un punto o de un lugar a otro en la salvación. Dejar de ejercer la fe equivale a renunciar a todo privilegio cristiano. Continuar en la fe es ser conducido desde el nivel más bajo a las más elevadas experiencias de gracia. Entonces, Wesley habla de la fe. El primer punto es la fe. Habla de la fe como alguien que es movido de un lugar a otro en esa fe, como creciendo en esa fe. Para Wesley la fe es mucho más que la mera creencia. Darle énfasis a la fe no es dársela a ella misma, sino al objeto de la fe. Está hablando en este caso objeto Cristo Jesús. Creer en alguna cosa es un concepto estático. No implica necesariamente ningún cambio de acción. Tener fe en algo no involucra ninguna relación. Para Wesley la fe no podía salvar a nadie, pero la fe en Cristo sí, porque por ella Cristo es el objeto central del amor y obediencia del mundo. Es decir, si tenemos fe en Cristo, esa fe en Cristo nos va a llevar a ser obedientes a Él y a vivir una vida diferente. La fe entonces tiene un sentido ético. Para Wesley la fe no es solamente una fe salvadora, no es una fe que digo tener en alguien y por ello me considero cristiano o salvo, pero vivo una vida todavía en un libertinaje o libre. Entonces, para Wesley, tener fe en Cristo Jesús es también tener obediencia a Cristo Jesús y vivir una vida ética. La fe evangélica es el fundamento para el nuevo amor y obediencia. Estos dos son lo que es la santidad o lo que la santidad es, diría Wesley. Amor y obediencia. Eso es. Vida cristiana, eso es santidad. Desde esa perspectiva de Wesley, entonces, está hablando de amor a Dios, amor verdadero, amor al prójimo y obediencia a la ley, a los mandatos de Dios, una vida ética, una vida pura. Esto es santidad. Los Wesley vivieron en un siglo después de la muerte de Arminio y tuvieron que enfrentar dos corrientes de error en la religión británica. ¿Cuáles fueron esas corrientes de error? Fue arminianismo liberal. Ese ya conocimos un poquito, hablamos de él, un arminianismo que no fue firme en una vida recta, correcta, como también lo planteaba Arminio, sino más libre, más abiertos a tener una fe que era para todos, una fe que se aceptaba por algunos, pero una vez aceptada la fe se podía vivir también con ciertas libertades. También encontró dentro de ese movimiento o dentro de esas situaciones que habían en la Inglaterra de Wesley, el alto y frío calvinismo, dice alguno. Ninguna de ellas respondía a las necesidades de los corazones hambrientos o podía levantarse a desafiar los males sociales que estaban minando la fortaleza de la nación. Había males sociales y en el libro que ustedes tienen que leer y hacer los mapas mentales, habla sobre el avivamiento que cambió un país. Ahí habla de todos los problemas sociales que había en aquella Inglaterra de Wesley, a lo cual ellos también aportaron o para ello trabajaron. Así que estos eran algunos problemas. En respuesta a esos errores, los Wesley levantaron una enérgica exhortación bíblica, la necesidad de una experiencia personal. Aquí hablamos de la salvación, del encuentro con Cristo Jesús, el poder purificador del Espíritu Santo, estamos hablando nosotros de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida, y tres, una vida digna de Dios para ser vivida en este mundo, es decir, una vida que es santa, pero no recluida en un monasterio, sino una vida que en el público es recta, es correcta y afecta, sirve a esta comunidad a través de esa perfección de vida. Ese es el punto de vista de Wesley. Wesley se preocupaba profundamente por cualquier filosofía religiosa que de un paso nos llevara del pecado al cielo sin ninguna santidad interpuesta entre ellos. Entonces, no podemos creer nosotros que nada más te convierte a la persona y va a vivir normalmente la vida, libremente la vida y va a llegar al cielo. No. Ese que se convierte debe dar muestras de que Cristo está en su vida, tiene una vida nueva, anda en novedad de vida y es santo en toda manera de vivir. Ese es el punto de Wesley. Tiene una vida ética. Este es el contexto de Wesley, que es muy importante conocerlo. Miren todo lo que estaba alrededor de Wesley. Había arminianismo liberal, que ya lo mencionamos, alto y frío calvinismo, anglicanismo, catolicismo, filosofía, antinominianismo, los moravos, místicos, monasticismo, misticismo anglicano, luteranismo y pues mucha influencia de libros
que él también tuvo acceso a algún tipo de literatura que tenía que ver con la vida perfecta. Dice un autor que tengo aquí el libro, Desde los Apóstoles hasta Wesley, un resumen de la perfección cristiana, se llama el libro, escrito por William. El apellido es muy difícil para mí de pronunciarlo. Grandhouse. William. Desde los Apóstoles hasta Wesley, un resumen de la perfección cristiana. Dice William que Wesley aprende de San Basilio de Niza, o Gregorio de Niza, aprende Wesley sobre la santificación, que es en crecimiento. Entonces, este es otro contexto que tiene Wesley dentro de todos los escritos que leyó. Pero ustedes ven también acá el cuadrilátero de Wesley. En ese cuadrilátero, la Biblia es un punto principal. Tiene la Biblia en el triángulo, ustedes ven a la Biblia en el centro, luego tiene la experiencia, la razón, la tradición. Eran aspectos muy fuertes en ellos. Hablar de la escritura como la base, pero también la experiencia jugaba un papel muy importante de lo que ellos habían vivido. La razón tenía que ser analizado, tenía que ser razonable el asunto, eso también jugaba un papel determinante, y la tradición, lo que se decía, lo que se vivía alrededor. Este inicio de santidad o de vida perfecta estaba en los místicos católicos, aquellos que estaban en los monasterios. Había estado en grupos como los pietistas, había estado en los moravos, y según ese autor, el libro que le acabo de mencionar, Desde los Apóstoles hasta Wesley, Wesley aprendió cómo se recibe la santificación de los moravos. Eso me llamó la atención de este libro y por eso lo estoy leyendo, porque aquí el autor habla de este punto. Y estoy tratando de analizarlo, pero no he querido leer solamente ese punto, aunque ya lo leí. Quiero entenderlo desde la perspectiva general del escritor. Pero es interesante que Wesley de los moravos haya aprendido. Sin embargo, el mismo autor dice que Wesley, aunque compartió mucho con los moravos, con ellos se encontró en el barco cuando iba de regreso a Inglaterra, con ellos fue cuando él va a un culto y se convierte. Wesley encontró cosas que no le permitían seguir con los moravos, entonces se separó de ellos. Pero uno de ellos le enseñó cómo se recibe la santificación. Entonces, curioso eso, y es lo que estoy investigando y los animo también a leer. Pero este es el contexto de Wesley, y luego tenemos lo que era su fundamento teológico: la escritura, la experiencia, la razón, la tradición. Entonces lo pueden seguir investigando. Hablemos de arminianismo wesleyano. Esta ya es la mezcla de salvación por la fe, una salvación para todos, una expiación para todos, recibida por aquellos que creen en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Lo que también nosotros podemos desde el texto bíblico decir, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, la gracia preventiva, como se conoce en teología. Pues, siguiendo los escritos de Arminio, publicó una revista llamada El Arminiano, en la que se propuso la doctrina de la santidad. Pues le llevó un paso más adelante la posición de Arminio. Este último Arminio sostuvo una posición elevada de la santificación, pero no vio cómo Wesley llegó a hacerlo, que esa obra se recibe por la fe y es administrada por el Espíritu Santo. El wesleyanismo es el arminianismo ortodoxo, inspirado por el poder y el favor del Espíritu Santo. Arminio solo vio oscuramente lo que Wesley vislumbró con claridad. Ambos eran hombres de la Biblia, estaban dominados por ella. Ambos se inventaron su teología sobre la palabra de Dios y no sobre la filosofía. El arminianismo wesleyano se opone al liberalismo pelagiano al insistir en nuestra necesidad de Cristo, el Redentor, que debe salvarnos de nuestro pecado actual y del ignato. También se opone al antinominianismo, que ya lo mencionamos anteriormente, del alto calvinismo, por causa de las doctrinas de la libertad, de la depravación y la de la gracia que capacita al hombre para vivir sin pecado voluntario en esta vida. Este es el arminianismo wesleyano. Wesley no puso su énfasis sobre el libre albedrío como muchas veces se supone, insistía en la gracia libre o gracia preventiva al alcance de cada uno, y esto es el arminianismo, y de todos los hombres, y que explica todo lo bueno que se halla en el mundo. Bueno, este es arminianismo. Wesley entonces abraza el arminianismo y habla de esa gracia preventiva que lleva al hombre, pero que también el hombre puede resistir, ¿verdad? El hombre está completamente privado e imposibilitado en sí mismo. La gracia es responsable de todo lo bueno o de cualquier capacidad que haya en el hombre. Ni siquiera el cristiano, por establecido que esté, posee bondad en él mismo. Wesley decía: Cristo es nuestra vida y nuestra justicia. El wesleyanismo es arminiano, arminianismo puro.
Cristo es nuestra vida y nuestra justicia. Debemos estar cubiertos cada momento por la sangre de la expiación del Cordero de Dios. La persona humana sigue siendo humana, sí, y aún más realmente humana que cuando era conversa o antes de ser inconversa. Es débil, ignorante, falible, sujeta a las tentaciones. Siempre necesita una nueva provisión de la gracia de Dios. No para reprimir lo humano del hombre, sino para fortalecer el ser interior por el Espíritu. Entonces, el hombre sigue siendo humano y sigue siendo débil, frágil, ignorante, falible. El punto de vista de Wesley. Bueno, analicen este punto. Analicen esta palabra. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Léanlo, analícenlo y luego pues haga un pequeño comentario. Si esto está bien planteado bíblicamente, ahí faltan unas citas bíblicas, búsquenlas por favor. Un pequeño ejercicio para ustedes. La Biblia habla de que el Espíritu Santo es el que bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Entonces, es decir, lo introduce. Busquen las citas bíblicas en Corintios y en Tesalonicenses, creo, tiene la otra. Si no la encuentran en Tesalonicenses, por favor hagan el ejercicio de buscarlo en Corintios, en el Google, lo pueden buscar y ustedes se ubican ahí. Luego emiten un pequeño criterio, si eso está bien planteado o si eso realmente necesita, pues, verse de otro punto de vista. Solo es para análisis, para analizar. Calvinismo wesleyano. ¿Cuáles son las características del calvinismo wesleyano? Esto es muy importante para nosotros, que podamos ver cuáles son las características. Eso no existe, dicen, como un movimiento así con nombre. Eso lo dice la autora Mildred Banks en su libro Bases Teológicas de Emily Wesley. Ella solamente hace esta combinación porque es lo que se oye, es lo que se mueve en el ambiente evangélico. Hay términos ahí que necesitamos nosotros entenderlos desde esta perspectiva. Hablaremos de dos posibles combinaciones. Por supuesto que no existen movimientos con esos nombres, dice, pero sí los hay con esas características, que algo característico de esos movimientos. Vamos a tratar de encontrar aquí, entre todo esto, es el texto abajo que está un poco como en amarillito, en verdecito. Dice, este matrimonio extraño, ilógico y antinatural de ideas da como resultado una teología rara y confusa, que enseña que la naturaleza humana no puede ser cambiada en esta vida, pero puede ser controlada por el hombre mismo. No puede ser controlada por el hombre mismo, sino por el Espíritu Santo. El creyente puede escoger entre rendirse a su propia y baja naturaleza o al Espíritu Santo. Con esta alternativa se reconocen por lo menos dos niveles de vida cristiana. Se dice que ambas son compatibles con la vida cristiana. El Espíritu Santo causa un conflicto con la carne y esto es importante que nosotros lo analicemos porque de aquí es donde viene la interpretación de Romanos 7, que hay un conflicto en el creyente. Este conflicto, cuando se enseña así, se plantea así, se está trabajando desde un calvinismo puro, porque Agustín también veía en Romanos 7 ese conflicto. Y luego con esta mezcla de wesleyanismo se hace ya un conflicto serio. Pero la interpretación es errónea, porque se está planteando desde una perspectiva calvinista. Y no solamente porque sea calvinista, sino la interpretación en sí es rara, está confusa, no es lo que el texto quiere decir. Y aquí ya tenemos nosotros que también en contextos wesleyanos de nuestra época y aún dentro de nuestra organización, se ha mencionado Romanos 7 como esa interpretación de algún cristiano que lucha con esa situación de la carne, pero esa interpretación es equivocada. Luego, ¿cómo le digan? Trabajan ese texto diciendo que se puede subyugar la carne por la presencia del Espíritu Santo. Eso también es un error, eso no es correcto, eso es un error de las teologías que tenemos en nuestro entorno. Aquí hay otra característica importante, y aquí hay términos, por ejemplo, se habla del término rendimiento al Espíritu Santo, es decir, doblegarse ante Él para que Él sea un amo que subyuga la carne, subyuga los apetitos. Eso es erróneo. También tenemos ahí la palabra poseídos, que es otra característica de este movimiento calvinismo wesleyano, que es también un error. Eso es muy peligroso, es muy peligroso y tenemos nosotros que entender. Esos términos los hemos oído, los han escuchado ustedes en algunas organizaciones, en algunas prédicas. Eso no es correcto, es antibíblico y ustedes tienen ahí el texto. Dice, en el calvinismo wesleyano generalmente se le da poco énfasis a la crisis del rendimiento, más bien se recalca la
actitud de la sumisión que puede o no profundizar o madurar durante la vida. Es decir, estar sumisos al Espíritu Santo, como que por ahí algunos hablan de control, que más adelante lo voy a mencionar, no en este tema, sino en otro, posiblemente, de otros términos que no son bíblicos, pero que han estado también en nuestro entorno. Aquí algunos hablan de control, eso no es, perdón, eso no es bíblico. Aquí, la autora de Bases Teológicas, Hermínio Wesley, nos dice, poseídos es otro término que no es bíblico y que encierra peligro, puesto que sugiere la acción de expulsar el yo de la personalidad, y eso no se puede hacer. El yo sigue en nosotros, el yo sigue en el santo, porque es la personalidad. Ese yo lo único que está es rendido, pero desde la parte del creyente, rendido para obedecer a Dios, no subyugado, no está en opresión, no está controlado por el Espíritu Santo, sino rendido en decisión voluntaria del ser humano para andar, como dice Romanos 8 y lo dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu. El concepto calvinista sobre la naturaleza humana pecadora es fundamental para el calvinismo wesleyano. Leo Cox, que es otro autor que también les recomiendo, habla de el concepto de Wesley. Este es el Leo Cox, el concepto de Wesley sobre la perfección cristiana, que citaba por doña Mildred y es un muy buen autor. Dice Leo Cox, parece seguro sacar la conclusión de que desde el punto de vista de los reformadores, todos los actos de un pecador son pecados, porque emanan de un corazón malo. Y siendo que el creyente continúa siendo un pecador en su naturaleza, todas sus acciones están manchadas por el pecado. Por lo tanto, él peca. De modo que no hay ningún sentido en que se pueda decir que deja de pecar cuando crece. ¿Ven? Este es el punto de vista calvinista. El creyente peca. Realmente no. No, desde la perspectiva wesleyana, no, desde la perspectiva bíblica, el creyente no peca. No peca en el sentido, como lo trabaja la Biblia, en el sentido de que se deleita en el pecado. No peca como un acto permanente en él. El creyente no peca. Esa es su convicción, esa es su determinación. No peca, no se deleita en el pecado. Si en algún momento, por alguna circunstancia de la vida, cede a la tentación, el creyente inmediatamente reconoce, vuelve a la relación con Dios, pide perdón, reactiva su fe en su relación con Dios y decide no volver a hacer eso. Eso es wesleyanismo, pero lo otro es calvinismo. Decir que el creyente peca, eso es calvinismo. Sigamos, Dios no puede mejorar la naturaleza humana, lo que dice el calvinismo, a la noción de esta naturaleza humana pecadora. Los calvinistas wesleyanos agregan un serio concepto bíblico de victoria espiritual por virtud de la presencia de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Pero cuando ellos lo ven así, hablan de subyugación, de control. La vida llena del Espíritu es sobrepuesta a la de los pecadores rescatados. Es una vida que se desarrolla en nuestra propiedad, pero de alguna manera es una vida externa a nuestro verdadero ser. O sea, es como algo fuera de nosotros, no está en nosotros, no está dentro de nosotros, como algo externo a nosotros. Eso no es una vida cristiana ni es una vida santa. Es una vida de victoria que expulsa nuestras facultades y en la que la obediencia activa a Cristo se sustituye como principio, sino en la práctica. El manto de justicia del creyente ha sido tejido por Cristo. La perfecta obediencia realizada por el Hijo del Hombre es colocada o a cuenta de aquellos que tienen fe en él. Es decir, lo que él hizo se nos adjudica, se nos imputa, dirían algunos. Pero no, eso no es imputado, eso es algo que nosotros los seres humanos debemos vivir. La justicia, nosotros debemos ser justos, debemos ser santos, debemos ser puros, correctos, honestos, puntuales en el trabajo, debemos ser honestos en los trabajos que hacemos, debemos ser responsables, cabales en todo. Eso es santidad. En todo esto hay filosofía griega y gnosticismo, la pureza del espíritu y la contaminación de la carne o la materia, la cual es mala. Pablo escribió contra tal doctrina en 1 Tesalonicenses 5:23 y en 1 Corintios 6:19 y en Romanos 12:1, con lo cual enfatizaba que el cuerpo también es afectado por la gracia del Padre santificadora de Cristo. Tesalonicenses 5:23 está dentro de ese contexto. Algunos decían que la carne era mala, el espíritu era bueno, entonces se podía vivir de una manera libre. Pero entonces Pablo dice, no, todo nuestro ser espiritualmente. Entonces, nosotros debemos ser en todo el ser santos. Algunos dicen que Pablo no defendía aquí que el ser humano es tripartito y que es
ni que es dual, sino simple y sencillamente que todo el ser de nosotros debe ser santo. Eso es lo que Pablo defendía. El calvinismo wesleyano hace hincapié en la sujeción de la naturaleza humana al espíritu, como subyugado, sometido, controlado por el espíritu. Eso no es bíblico, eso no es una fiel interpretación del texto bíblico, porque no hace distinción entre la naturaleza humana y la naturaleza carnal. Considerándolo así, la naturaleza carnal no puede ser erradicada porque es la misma naturaleza humana. Entonces, vamos a ir viendo aquí en el desarrollo las posturas y lo que realmente es calvinismo wesleyano desde el punto de vista de la santidad. La doctrina calvinista se adhiere a la irremediable pecaminosidad de todas las personas. Es decir, es creyente, tiene fe, vive para Cristo, pero no vive como Cristo. Es decir, el ser humano todavía peca, sigue siendo pecador, pero como es salvo y es un decreto, entonces no afecta su salvación. Y esto aquí es donde entra Wesley para decir, no, el ser humano es salvo y debe vivir santamente. Ese es el punto de Wesley. Wesleyanismo calvinista. Veamos algunas características de esta fusión de las ideas de este movimiento que aunque no existe en un nombre, sí existe en terminología. El wesleyanismo calvinista concibe una especie de naturaleza humana dual, es decir, casi dos entidades. Pregunta frecuente: ¿qué diferencia hay entre la naturaleza humana y la naturaleza carnal? La erradicación, entonces, es la extirpación de una de las naturalezas, la carnal, y de este punto pende el problema referente al empleo del término erradicación. Bueno, el concepto deficiente sobre la naturaleza humana no comprende la obra del Espíritu Santo. El calvinismo wesleyano tiende a acentuar exageradamente el aspecto del crecimiento o la subyugación gradual. Es decir, el movimiento, diríamos nosotros. Calvinismo wesleyano habla de subyugación, habla de un crecimiento gradual, mientras se va subyugando, controlando la carne, los apetitos, los deseos, siendo subyugado gradualmente. Ese es calvinismo wesleyano. No es correcto, es incorrecto. Nos dimos cuenta, pero esos términos los hemos escuchado nosotros en nuestra iglesia, los hemos escuchado en alguna predicación. Por otro lado, tenemos el wesleyanismo calvinista que se inclina a recalcar el aspecto de la crisis, de la santificación y descuidar la parte del crecimiento. ¿Ven? Entonces queremos hablar solamente de la crisis como un momento culminante donde hay una entera santificación y que es el punto culminante y termina todo. Eso es un error. Es una mezcla de wesleyanismo con calvinismo. Y hablar de subyugación, hablar de control del espíritu, hablar de que la carne está subyugada, los deseos están subyugados, eso también es un error. Son dos extremos. Tenemos que hablar de una vida entregada al Señor. Yo decido dársela al Señor. Y en un momento en que yo determinarle todo al Señor por diferentes circunstancias de la vida, crisis, digamos, llamémosle crisis. Y esa vida debe seguir creciendo. Ya dijimos que entre lo que este autor que les estaba presentando, William, desde los apóstoles hasta Wesley, habla de que Wesley aprendió de un cierto padre de la iglesia de la santidad en crecimiento. Wesley fue más bíblico, dice, y le permitió relacionar la crisis con el proceso y conservarlos unidos. Hay otro autor que se llama, apellido Stowell o Stockel. Él tiene un libro de bolsillo que está en la biblioteca que se llama La Teología de Juan Wesley y la Nuestra. Él habla ahí de momento en momento, día tras día. Y cuando está hablando de eso, está diciendo que esa es la teología de Wesley. Leo Cox, el autor del concepto de Wesley sobre la perfección cristiana, habla también de que Wesley creía en una santificación instantánea, pero también gradual. Es decir, no hay un punto culminante. Hay que seguir creciendo en la santificación, en la santidad. La santidad para Wesley es amor perfecto para con Dios, es rechazo total del pecado y amor al prójimo y una vida ética. Eso es santidad para Wesley. Y desde el punto de vista tenemos que verlo también nosotros. El movimiento moderno de la santidad tiende a recalcar más el aspecto de la crisis que el proceso de la madurez. Generalmente se cometen dos errores, es importante también tenerlo en cuenta. Cuando se emplea la palabra santificación, refiriéndose invariablemente a la crisis de la santidad cristiana. Y el otro error es el concepto de santificación progresiva está restringido al periodo anterior a la crisis. Es decir, algunos creen que el crecer en santidad es antes de la crisis y cuando llegamos a la crisis es el punto culminante, y eso también es un error.
ver la santificación desde esa perspectiva es un error. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Y lo estoy escribiendo desde Bases Teológicas de Arminio Wesley, de doña Mildred, Leo Cox. El otro autor que tengo aquí es de las apóstolas hasta Juan Wesley. La teología de Juan Wesley, la nuestra, de Stocken. Literalmente lo que ustedes tienen en pantalla es del libro Bases Teológicas de Arminio Wesley. O sea, aquí hablamos de errores que se cometen al hacer estas mezclas de conceptos. Tenemos que entonces ir al texto bíblico y encontrar en el texto bíblico cómo es la vida ética, cómo es la santidad. Y unidos con Wesley, en medio de una nación que se proclamaba protestante, que había calvinismo, que surgían de Wesley, había anglicanismo, había catolicismo, aparecían por ahí los moravos, en medio de una nación que era realmente protestante, así se conocía en Inglaterra protestante. Entonces, tenía que haber un cambio de vida, pero la vida social, la vida del pueblo era una vida de inmoralidad, de vicios, de explotación, de inmoralidad, de espectáculos públicos inmorales. Entonces, Wesley con razón llama a la iglesia a vivir una vida ética. Nosotros llamamos a la iglesia a vivir una vida ética y nosotros mismos nos desafiamos, nos retamos cada día a vivir una vida sin pecado. No subyugado, sino por la guianza del Espíritu, que es lo que trabaja la palabra del Señor. Pero continuemos con nuestra incursión en ese contexto de Wesley. Esta enseñanza tiende a forjar cristianos introspectivos, cristianos que generalmente están más interesados en preservar su propia gracia que en vivir creativamente. Es decir, diciendo que solamente están viendo a sí mismos, ay Señor, soy pecador, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Todo es examinarse a sí mismo, examinarse y no hacemos nada más. Estamos tan metidos en nuestra condición de querer ser perfectos más y más y más cada día y no estamos aportándole a la sociedad, metidos activos en el llamar a otros a la vida santa, a la vida pura, a una relación con Cristo, pero a vivir la vida ética, creativa, que avanza, que contagie a los demás. Dice, se razona que la santidad es algo que poseemos. Welles dijo unas cuantas palabras muy fuertes en cuanto a tal idea. En su obra, La perfección cristiana, el predicador inglés recalcó la necesidad de depender momento tras momento. Ven aquí, momento tras momento en la sangre purificadora de Cristo. No hay santidad alguna que resida en un hombre aparte de la presencia de Cristo y no hay santidad que no resulte en amor y buenas obras. Cuando hablamos de buenas obras, otra vez nos referimos a la vida ética, la santidad, que está tan obsesionada en el examen de su estado emocional, está declarando que ya no le quedan energías por el servicio de abnegación cristiano y para Wesley esa no es la verdadera santidad. ¿Ven? Entonces, la santidad es mostrarlo y vivirlo allá afuera cuando me dan vuelto de más, cuando tengo que ser justo, correcto, exacto, puntual, veraz. Eso es santidad para desde la perspectiva wesleyana y sin duda desde el texto bíblico. Crisis y experiencia son términos que si se entienden y emplean en forma adecuada son sumamente importantes para la teología wesleyana. Notemos dos puntos importantes. El énfasis espiritual y ético de Wesley tiene su fundamento sobre sólida teología, el dejar de observar. Esto ha resultado en un desdén casi despreciativo en los círculos teológicos europeos. Y en Estados Unidos ha existido la tendencia a escoger de las obras de Wesley solo su énfasis sobre la experiencia, lo que ha contribuido mucho al empobrecimiento teológico del movimiento wesleyano. Esa es la teología que a nosotros nos indica, un énfasis sobre la experiencia, que hay que recibirla, que hay que vivirla, que hay que ir al altar, que allí en esa crisis está la experiencia y que yo la recibí así, yo la recibí así. Esas son las cosas que se oyen en el ambiente y que cuando uno las estudia, las analiza, las conoce, uno ve que hay cierta confusión en la terminología. Pero sigamos. Dos, los significados esenciales de crisis y experiencia pueden desvanecerse solo cuando se confunden con meras reacciones psicológicas. Ven, experiencias y reacciones psicológicas. Hay un gran peligro de hacer sinónimos la emoción y la experiencia y una reacción específica con la crisis. Aún esta última experiencia, cuando limita su significado a un punto en el tiempo, es decir, ¿cuándo fue santificado? Enteramente santificado, en el día tal, a la hora tal, en el lugar tal. Cuando se limita esa experiencia, su significado a un punto en el tiempo, puede desviarse de la atención de su sentido básico y crucial, que es un total y permanente cambio de dirección resultante en un acto de discernimiento y determinación.
La crisis es sencillamente una consagración total a la vida, con o sin emociones. ¿Sí? La experiencia esconde esta consumación profundamente en el centro del ser, del cual surgen todos los asuntos de la vida. En el wesleyanismo calvinista hay un énfasis exagerado sobre la experiencia especial. Wesleyanismo calvinista, un wesleyanismo mezclado con calvinismo. La experiencia especial. Si se fracasa en algo, se busca otra experiencia que imposibilite la tentación. ¿Ven? Eso es importante conocerlo, leerlo, para que uno oiga en el ambiente, pues uno sabe por dónde andan las cosas. Hemos analizado algunas posibles combinaciones de calvinismo con wesleyanismo y hemos encontrado que no son válidas, porque en dichas combinaciones hay errores. Al conocer las características de estas supuestas combinaciones, nos podemos preguntar, ¿somos netamente arminianos, wesleyanos, la iglesia amigos o las iglesias amigos? Responda sí o no. Explique por qué. De todas las frases que oye, que le han enseñado, que han escuchado en la iglesia, ¿eso es arminianismo puro, wesleyanismo puro, o es una mezcla de calvinismo wesleyano o wesleyanismo calvinista? Para una mejor comprensión del tema, leer el libro Bases Teológicas de Arminio Wesley. Puede leer el libro El concepto de Wesley sobre la perfección cristiana. Puede leer el libro La santificación de, vamos a ver, el apellido es Grider, está en biblioteca. J. Grider. También la teología de Juan Wesley y la nuestra, que también está en biblioteca, Stockel o Stowell, algo así. Pero ahí pueden leer. Escuchemos a un fiel autor del wesleyanismo hablando sobre Wesley en relación a la perfección cristiana. El hecho de que Wesley haya encontrado la doctrina de la perfección en la Biblia no quiere decir que todas las deducciones que él obtuvo de la Escritura son válidas. Leo Cox. Wesley fue influenciado grandemente por los moravos, en quienes vio una santidad que lo atraía. Sin embargo, vio otras cosas que tuvo que rechazar. Ven, una santidad, porque hay cosas que rechazar. Entonces, ¿cómo es la situación ahí? Y de ahí aprendió cómo recibir la santificación. Eso es importante analizarlo. Por eso estoy leyendo el libro que les he venido mencionando. El pietismo le dijo a la iglesia que los reformadores eran hombres de poca fe. No habían experimentado el poder santificador. Algo que el pietismo alemán empezó a decir, porque los reformadores se quedaron así como todavía muy rezagados, hablando de una justificación por la fe, pero no se vivía. No se vivía. Recuerden que Lutero de alguna manera movió una guerra, Calvino movió una guerra, y luego el calvinismo, como se fue planteando, pues ya vivió de una forma más libre, sin atender a la obediencia a los mandamientos de Dios. Wesley desafió a su generación con el mensaje de santidad y su doctrina. Ejerció la influencia de más largos alcances que cualquier otro tipo de doctrina jamás hubiera presentado. ¿Ya se dieron cuenta dónde estaba parado Wesley? ¿Cuál era su contexto? ¿Cuál era la iglesia que le rodeaba a Wesley? Anglicanos. ¿De dónde salió Jorge Fox? Jorge Fox salió de ahí porque estaba vacío, y estaban vacíos los líderes, y estaba vacía toda la iglesia. Tomaban licor, fumaban, masticaban tabaco, bailaban, se metían con mujeres. Había inmoralidad. Y ahí estaba también Wesley. Wesley vino a predicar a Estados Unidos. Fracasó en Estados Unidos, y cuando iba de regreso tuvo miedo de morir en alta mar, y le preguntaron a los moravos que iban ahí cantando, ¿eres salvo? Y dudó en responder. Luego, en Inglaterra, al llegar, va una actividad cultica al aire libre en la calle, y ahí Wesley se dice que se convirtió al evangelio. Entonces Wesley era un predicador anglicano sin haber recibido a Cristo Jesús. Leo Cox dice que Wesley predicó un mensaje 5 años antes de haberse convertido al evangelio, dice Leo Cox. Un mensaje donde hablaba de la circuncisión de corazón. Entonces, Wesley está hablando de cosas que no había experimentado. Con razón, él, cuando va hacia acá y aquel punto, tiene una experiencia diferente, se convierte al evangelio. Eso es Wesley. Entonces, Wesley habla de una vida ética, de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Hablemos aquí un poquito de historia del concepto de perfección cristiana. Tenemos en ese libro de los apóstoles hasta Agustín, pues hay un recorrido del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, muchos padres de la iglesia, de donde ya mencioné a uno, de donde Wesley, pues dicen, trae su concepto de la perfección cristiana en crecimiento. Pero ahí está también Agustín. Agustín habló sobre la perfección.
Pero Agustín tenía ideas raras y ustedes lo pueden encontrar en ese libro, que no lo cité aquí porque no venía al caso. Pero también está el monasticismo. Ahí habían muchos personajes que escribieron, eran desde la perspectiva católica, eran místicos y hablaron de la perfección cristiana, pero se enreda. Y este autor de este libro que les estoy mencionando, desde los apóstoles hasta Wesley, dice, aquí se equivocaron, aquí se equivocaron, aquí se equivocaron, empieza a decir el autor. Calvino habló de la justificación por decretos, por la soberanía de Dios, y habló de una santidad como imputada a los creyentes. Consideraron las obras como perfeccionismo, por eso no aceptaban a Wesley, especialmente los calvinistas, porque hablaba de obras éticas. Ellos decían que no puede haber obras en el creyente para la salvación. Los valdenses, otro grupo que surgió en esa época pre-reforma, y dentro de la reforma, fueron un grupo que buscaban la perfección. La orden católica de los franciscanos también buscaban la perfección. En este libro ustedes van a encontrar a esos grupos. Los cuáqueros, sí, los cuáqueros con Jorge Fox hablaron de una vida perfecta, hablaron de perfección cristiana, y ustedes en la apología de Roberto Barclay van a encontrar uno de los artículos, una proposición que habla de la perfección cristiana. Así que los cuáqueros proclamaron una vida perfecta luego de su encuentro con Cristo. O sea, primero encontrarse con Cristo y luego vivir esa vida cristiana. Hay místicos católicos ahí que también estaban en esa historia de la perfección cristiana. Hay hermandades católicas que también surgen con ese mover de una perfección. Recuerden que muchos se fueron a los desiertos, se fueron a los monasterios, porque se quisieron separar del Estado y fueron a refugiarse ellos solos. El pietismo alemán buscaba también la santidad personal. Los moravos buscaban esa perfección cristiana y esa perfección personal. De este autor, William, dice que Wesley aprendió cómo se recibe la santidad. Y que eso es importante. Un escritor dijo, el perfeccionismo intenso y vital, escribió Elmer Clark, se encuentra principalmente entre sectas rebeldes, grupos herejes y fanáticos. Estos grupos pequeños creían que se les había dado la misión de llamar a la iglesia a que regresara a una religión pura. El pietismo le dijo a la iglesia que los reformadores eran hombres de poca fe. No habían experimentado el poder santificador. Ahí está Leo Cox, en la página 16. El ideal de la perfección cristiana viene teológicamente e históricamente de la corriente católica, del pensamiento cristiano. Maximilian Piet, un católico franciscano, ve en Wesley esa ansiosa búsqueda por la perfección cristiana que se encuentra en las órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Wesley estaba específicamente o especialmente siguiendo una tradición católica. Viene desde los padres apostólicos, pasa por los monasterios, pasa por los místicos católicos, que escriben mucha literatura. Wesley lee literatura de esa, y entonces todo eso es el contexto de Wesley, que ya lo vimos anteriormente, de lo que influencia en Wesley, siguiendo una tradición católica de la perfección cristiana, aunque él rechazó que su punto de vista fuese el sostenido por los romanistas. Claro, no es ese el punto de vista de Wesley. Wesley no cree en una santidad desde el punto de vista de un grupo religioso, sino él era muy bíblico. Él aprendió en el anglicanismo, la lectura de la Biblia, la pasión por la Biblia, la amar la Biblia, estudiar la Biblia, y aún siendo anglicano formó el grupo del Club Santo, al que él perteneció, y su hermano Carlos y otros amigos. Pues Wesley amaba la Biblia, y cuando leía literatura como esta de la perfección cristiana, cuando leía literatura que hablaba de estos aspectos, Wesley se dedicaba más, se consagraba más a buscar, y es ahí donde el autor Leo Cox nos cuenta un poquito sobre Wesley. Influencias católica y luterana, anglicana y morava se mezclan en Wesley. Eso lo dice Leo Cox. El papel que jugaron los moravos para que Wesley llegara a conocer a Lutero y la doctrina de la justificación por la fe es evidentemente claro. El viaje que hizo a Alemania para visitar a los moravos le dio un concepto claro de cómo se alcanza la santidad. Su experiencia de conversión en mayo de 1738 y sus experiencias subsiguientes convencieron a Wesley de que la justificación y la santificación se obtienen por la fe en una forma instantánea. Wesley creyó
que los reformadores tenían una posición clara en cuanto a la justificación, pero eran débiles en la santificación y que su tarea consistía en diseminar la santidad escritural. Este es el punto de vista de Wesley. Esto lo encuentran ustedes en el libro de Leo Cox. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Vimos un poquito del arminianismo, vimos al wesleyanismo, vimos la mezcla de wesleyanismo a arminianismo, que es lo que se fusiona ahí, la fe en Cristo Jesús y la santificación por esa misma fe en Cristo Jesús. Vimos la mezcla de calvinismo wesleyano, sus características. Vimos algunos términos que nosotros conocemos hoy, pero que son errores de esa mezcla. Vimos al wesleyanismo calvinista, también tiene algunos términos que son error. Hablamos en esa definición de esos dos ideales, los dos grupos fusionados, calvinismo wesleyano, wesleyanismo calvinista. Hablamos de errores como de control, subyugación, posesión, hablando del calvinismo wesleyano. Y del wesleyanismo calvinista hablamos de esa crisis en un punto donde se termina ya. Es una santidad que va creciendo, pero que termina en un punto cuando se habla de la crisis, y luego lo que nosotros conocemos, que han hablado algunos, como las enteras santificación. Eso también es un error. Se habla de crisis y de crecimiento dentro de la que es Wesley, ¿verdad? Una santidad siempre creciendo. Entonces, para no traerme a mí, sino para que ustedes vayan y lean Leo Cox, autor, el concepto de Wesley sobre la perfección cristiana, bases teológicas de Arminio Wesley, y este otro libro que les estoy mencionando, desde los apóstoles hasta Wesley, para que ustedes puedan tener información. Este material se los compartimos para que, bueno, ustedes sigan leyendo, pueden pausar en donde consideren que voy muy rápido y ustedes ahí lo analizan mejor, hacen las tareas que van ahí incluidas. Y ya dijimos que para el viernes a las 11 de la noche, les dije, ¿verdad? El viernes a las 11 de la noche sería ese trabajo con ustedes. A su correo les voy a subir el material del siguiente tema, porque hablamos en el siguiente tema, estamos hablando nosotros del bautismo del Espíritu Santo. Y luego vienen los temitas ahí como la santificación, santificación gradual, santificación instantánea. Eso sí nos va a llevar un poco de tiempo, pero voy a tratar de teclearlo. Antes les voy a mandar un texto, ya lo copié, se lo voy a mandar a su correo sobre el bautismo del Espíritu Santo. Además, les voy a juntar un libro. Ese libro les voy a seleccionar los capítulos, se los voy a indicar en el correo para que ustedes los lean. Y luego ahí dice que hay que analizar y hacer algunas conclusiones bíblicas sobre el análisis del bautismo en el Espíritu Santo. Eso está o estaba para el 3 de abril. Pero como aquí se nos van corriendo las fechas, y ya les dejé una tarea para este viernes 10, entonces esa otra tarea sería para el siguiente viernes, que sería viernes 17. Viernes 17 sería la tarea del análisis del bautismo con el Espíritu Santo. Les voy a mandar el documento, les voy a mandar el libro y lo que sea necesario teclearles sobre la santificación, santificación gradual, santificación instantánea, que eso son notas que voy a tomar del libro de bases teológicas, pero también de Leo Cox, que es el otro autor que estoy aquí trabajando con ustedes. Así que mucho gusto, me alegra saludarlos, hagan las tareas que van a ir juntas. Recuerden, próximo viernes a las 11 de la noche ustedes me envían esa tarea, un artículo de 200 palabras y otros temitas que van para analizar ahí, hagan un pequeño comentario y junto, por favor, lo suben. Siempre hagan su debida carátula al artículo, solamente su carátula al artículo, porque eso solo es un artículo, ¿verdad? Que ustedes van a escribir. Y ahí mismo hagan el comentario del siguiente párrafo que les agregué ahí para que analizaran si está bien planteado, así como te los mandé, con esos versículos, desde que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, justicia y juicio, hasta que lo lleva a vivir por la guianza del mismo Espíritu. Así que hagan ese trabajito, tienen un poquito que hacer, y yo les voy a mandar el demás material a su correo, porque no puedo enviarlo de otra forma, y ustedes hacen la tarea para el viernes 17 de abril. Ese día, el día que ustedes deben entregar. Claro, ese día deben también entregar los mapas mentales, pero como no estamos yendo a clase, no estamos reunidos en el aula, entonces ese tiempo, aunque sé que están muy ocupados probablemente en su casa, colaborando con sus papás en algunas tareas de oficios de la casa, pero también que hagan el espacio para poder hacer esas tareas, porque parece que esto se va a ampliar
y nosotros vamos a tener que tomar alguna acción, una determinación aquí de cómo vamos a seguir trabajando los cursos. Gusto saludarlos. Dios los bendiga. Cualquier duda, me escriben, por favor, al WhatsApp. Ya saben, mi número es el 5588-5695. Ahí lo tienen en el grupo de Berea. Me pueden escribir en privado, ustedes consideren. Pues, gracias por la atención. Dios les bendiga. Y en una próxima, primero Dios, nos volvemos a saludar.